Ahí Bueno, está ¿empezamos Yani, entonces? ahí está Ah, Yani, ahí está Juan. Los hacemos ingresar. Hola Juan, Hola, hola. hola hola Juan. Yani. Bueno, comenzamos entonces. Arrancamos en la última actividad de esta semana Paulo Freire y la terminamos con una muy linda actividad que vamos a estar presentando en la Comisión 4, que es chiquita la comisión, pero que a mucha la gente, así como con buena onda. Así que nada, te doy el pase a vos, Nelson, y avanzá vos con la presentación de nuestra invitada, que es importante que podamos escucharla y podamos saber un poco más de su experiencia. Dale, muchas gracias. Y bueno, enmarcar un poco esta actividad, porque si bien somos poquitos y nos conocemos mucho, me parece que está bueno hacer como una introducción, aparte porque va a quedar grabado, como bien vos dijiste, y se va a subir a las redes para que los y las que vean este video en el futuro entiendan de qué se trata. Yo empecé diciéndoles en la previa a Yamila y a Silvia, en la antesala previa, que este encuentro me moviliza emocionalmente particularmente mucho, porque la verdad es que la temática, ambas instituciones, digo EDUPAS y la carrera de Ciencias de la Comunicación y la orientación en comunicación comunitaria están muy, muy imbricadas, ¿no? En nosotros, diría, no solo en mí. Así que moviliza muchas cosas. Y creo que fue lo que me y nos movilizó a la hora de pensar esta semana de Paulo Freire, ¿no? Que, como decía Yami, bueno, la estamos culminando con este último encuentro. La pensamos desde el taller de comunicación comunitaria, de la carrera de Ciencia de la Comunicación, el taller anual, y con la carrera de Ciencias de la Comunicación ahí apoyando y apuntalando, y que todo el tiempo nos aparecía, ¿no?, en la figura de dos grandes maestres como Jaime y Julieta, ¿no? Y entonces cuando pensábamos esto de, y a propósito de conmemorar los 100 años del natalicio de Paulo Freire, un gran maestro y referente, surgió, no voy a mandar al frente a quién, pero dijo, una tal Yanina dijo, pero che, tenemos que homenajear, a partir de Freire no podemos no homenajear a Jaime, a Julieta y a Edupas, digamos, con toda la trayectoria que han y vienen teniendo en este campo, ¿no? Entonces, un poco así surgió esta idea de no hacer un encuentro único o una clase para hablar de Freire, sino dedicarle mucho más que un encuentro, como lo merece Freire, y plantear una serie de encuentros con distintas propuestas. Terminaron siendo todos encuentros virtuales por Zoom, pero con distintas modalidades, ¿no? O invitados, bachilleratos populares, centros comunitarios, eh, sindicatos, ¿no? Ahí lo ve a Juan, y Suteba estuvo, todos y todas hablando de distintas experiencias y con ese faro que fue Paulo Freire, ¿no? Ayer tuvimos un plato fuerte, digo yo, porque tuvimos una charla debate con Gabriel Brenner y Oscar Magarola, que se grabó, así que si no pudieron estar, después la van a poder ver. Y ya ayer empezamos a palpitar un poco este encuentro, porque tanto Gabriel como Oscar, educadores, ¿no? Y muy movilizados también por la gran figura de Paulo Freire, ya empezaron a recordar a Jaime, a Julieta y a Edupas, porque trabajaron juntos hace muchos años en Edupas. Acá por Cucaracha me dicen que también con el actual ministro de Educación. Y bueno, con palabras de mucho reconocimiento y cariño hacia esos dos grandes maestros que fueron Jaime y Julieta, ¿no? Así que bueno, así fue que se fue pariendo un poco este encuentro, y cuando lo pensamos decíamos, bueno, campaña de alfabetización, Paulo Freire, Julieta Inverti, que para los que no saben, porque estamos en la comisión 4 del taller de comunicación comunitaria, Julieta Inverti, fundadora de DUPAS con Jaime Correa, falleció este año, ¿no? Entonces dijimos, bueno, qué bueno invitar a Silvia Alderocchi, aquí presente, eh, que
participó de la campaña de alfabetización de Paulo Freire acá en la Argentina, y ahí conoció a Julieta Inverti y a Jaime Correa, ¿no? Así que, bueno, yo la cargo, le digo que es nuestra invitada estrella, pero la verdad que todos los y las aquí presentes brillamos con luz propia, diría Freire, ¿no? Porque no somos alumnos ni alumnas. Así que bueno, una enorme alegría y agradecerle a Silvia Alderocchi, pero no solo a Silvia, porque también acá hay muchas y muchos compañeros, amigos, colegas de Jaime Correa, Julieta Inverti, y bueno, como les decía, se mueven un montón de emociones y cosas mezcladas, ¿no? Porque para los que no saben, la orientación de comunicación comunitaria, que es en la cátedra en la que estamos ahora, Jaime Correa fue el primer titular de esa cátedra, y en ese entonces el coordinador de la orientación en comunicación comunitaria, que llega a la carrera gracias a Edupas, que publicaba por entonces, en la década de los 80, en Tiempo Argentino y en la revista Vivir, artículos sobre educación para la salud. Entonces, bueno, nada más para decir, digamos, ¿no? Esta relación simbiótica entre ambas instituciones, y bueno, de alguna manera también homenajear, no será el único encuentro, por varios y varias que me dijeron, che, no puedo estar, y me gustaría estar en este encuentro de homenaje a esos dos grandes maestros. Va a ser el primer homenaje, pero qué bueno poder estar acá para también rendirle homenaje a estos dos grandes maestres, Julieta y Jaime, ¿no? Si se fijan, detrás mío hay una foto que yo tapo con la nuca y que no está puesta por hoy, está puesta siempre, y es Jaime Correa, que cuida mis espaldas. Bueno, sin más que esta breve introducción, les agradezco a todos y todas por estar aquí para compartir este espacio, y le doy el micrófono a Silvia, a que otra vez, ahí está otra foto ahí de Carmen, de Jaime, una hermosa foto de Jaime relajado y disfrutando. Bueno, Silvia. Nelson. Solo Gracias digo, a nivel organizativo, decir que Silvia nos va a contar un poco la campaña, Dale. pero que la idea es que después le podamos ir haciendo preguntas, que podamos, digo, a los chicos que son parte de la comisión también, que puedan conocer de primera mano una experiencia concreta de educación popular. Me parece súper interesante, una experiencia bien, bien concreta aquí en Argentina, así que digo, la idea es que le podamos hacer todas las preguntas que queramos a Silvia. Aprovechémosla, que digo, no sucede todo el tiempo que uno puede tener personas que realmente pudieron pasar por experiencias tan significativas como estas para poder preguntarle cuestiones bien concretas. Así que, Silvia, todo tuyo. Bueno, así como, gracias primero, Yamila, gracias Nelson, Edupas y todos los que imaginaron esta serie de encuentros. Muy movilizantes, como decía Nelson. Y yo cuando pensaba, ¿qué digo? ¿Qué cuento? O sea, también se me mezclaba mi historia personal con la campaña de alfabetización. Entonces, digo, va a venir todo un poquito mezclado. Primero les quería contar que, bueno, yo ingresé a la campaña de alfabetización en el año 74, con jóvenes 20 años, y Julieta tenía 32, otros jóvenes 32 años. Éramos todos muy jóvenes, o sea, si lo pienso ahora, digo, bueno, por ahí los chicos de 20 y pico no estarían en esos lugares, sobre todo digo Julieta, ¿no? Como de conducción. Pero eso le imprimía a toda la escena una energía muy especial. Yo estudiaba arquitectura en esa época. Había querido ser maestra, pero durante la dictadura de Onganía habían cambiado el plan de las maestras normales nacionales o los maestros normales nacionales, y ya no era posible recibirse con 5º año, sino que había que hacer 2 años más. Decidí que no, entré a arquitectura, y en esa época, como en muchas áreas distintas de la sociedad argentina y de las universidades, se hacía mucho trabajo de campo.
Entonces arquitectura no quedaba fuera de eso, e íbamos a los barrios y a las villas a hacer distintas, años 70, ¿sí? Distintas actividades con grupos comunitarios. En ese marco yo trabajaba en la zona de Villa Tesey. Y entonces surge, así como el pedido, me dicen, bueno, vos que te gusta enseñar, o sea, yo debo haber hecho algo para que me dijeran eso, ¿no querés organizar grupos de apoyo escolar? Yo dije que sí, digamos, con toda además la ilusión de lo que se respiraba en esa época de, bueno, de querer transformar, acompañar, ayudar, a que algo fuera diferente después de aquella dictadura. En ese marco de estar haciendo ese trabajo de apoyo escolar, me invitan a ser parte de la campaña de alfabetización en esa zona. Digamos, Jaime y todo el equipo de conducción que yo conozco a mediados del 74 ya habían hecho toda la capacitación con Freire durante el año 73, a partir de septiembre. Yo lo conocí a Freire después, pero digamos que lo que todo el tiempo ellos transmitían es que, bueno, les había dado vuelta así como fuertemente todo lo que pensaban, esas reuniones de capacitación con él. Lo que pensaban en términos de, digamos, de los lugares de los que uno venía en el campo educativo, que eran lugares, bueno, la escuela pública, el modelo tradicional de maestra, alumnos, digo maestras porque la mayor parte eran maestras, pero había algunos que eran maestros que después rápidamente llegaban a directores, las maestras no les pasaba tanto. Entonces, bueno, todo eso que ellos habían aprendido, los primeros coordinadores con Paulo Freire, es lo que nos transmiten a los que ingresamos a partir de enero, digamos, para la formación y para iniciar la campaña concretamente en todos los centros de aprendizaje de la CREAR, que así se llamaba. Yo ahora les voy a compartir algunas imágenes en un mini PowerPoint de materiales que yo tengo, y les voy a ir contando algunas cuestiones de la campaña. Pero antes, lo que más recuerdo y que me quedó así como metodología de trabajo, yo diría, es que era digamos, el nivel de reflexión de los que éramos los coordinadores de base, o sea, los que íbamos a alfabetizar, los alfabetizadores, con nuestros coordinadores, era constante. O sea, que constantemente había aportes todo el tiempo para cómo había que hacer este proceso de trabajo con las personas que no sabían leer y escribir, los que se anotaban para ser alfabetizados y alfabetizadas. Y era muy complejo, era complejo hacer ese trabajo, porque una cosa era la formación y otra era llegar al grupo que uno tenía de personas. En general, digo, lo que a mí me tocó personalmente eran mayoría mujeres. Después, cuando trabajé en Capital, en las fábricas había mayoría varones, pero en mi grupo primero, de la teoría de todo lo que habíamos hablado, a ese instante de encontrarse con esas mujeres con vidas muy duras y muy complicadas, por los cuales habían tenido que abandonar la escuela y demás, bueno, todo lo que eran esos encuentros entre la teoría y la práctica eran después motivo de mucha reflexión, y eran motivo de mucho aprendizaje. Bueno, entonces les voy a compartir para... algunos de los materiales. Estos son algunos de los materiales, como recién les decía a Nelson y a Yamila, que guardé peligrosamente, como me decían muchos, que este material no había que guardarlo, porque bueno, a partir del 76 la cosa nuevamente se puso fea, como todos saben. Pero lo guardé, y ahora agradezco haberlo guardado y haberlo podido guardar. Y una de las primeras cosas que me sucedieron cuando lo volví a ver, es algo que tiene que ver con el tamaño. Y ustedes me preguntarán, ¿por qué con el tamaño? Porque
la primera vez que yo vi materiales educativos que no eran del clásico tamaño de manual, así grande, fue en la campaña de alfabetización. Y después había como había una explicación que tenía que ver con que los materiales para la educación popular o para la educación comunitaria tenían como otro formato, a veces formato cartilla, horizontal, y a veces este formato que era como, hoy diríamos que es un tamaño A5, ¿sí? Como que es chiquito. Y eso tenía como la facilidad como de ser muy portable, y muy, muy fácil, y muy amigable en un sentido. Y la frase esta del pueblo educa al pueblo, que era como así como el leitmotiv de la campaña. Este era uno de los manuales, y acá les recuperé algunas de las páginas donde, bueno, acá están como la hoja anterior decía que había tres modos, digamos, de tres métodos: el método como enciclopedista, el método autoritario, y los métodos participativos, ¿sí? Entonces, el método con el que nos encontrábamos con los alfabetizados y alfabetizadas había que cumplir como estos momentos, ¿sí? Y la palabra momentos también era una cosa nueva para mí. O sea, que uno como en una actividad con otros hubiera como distintas calidades de momentos, ¿no? Entonces, estos momentos del método tenían que ver, como ven ahí en el punto 59, primero había un relevamiento del universo temático vocabular, que ahora les cuento qué es, momento de motivación, momento de la información y reflexión, de la lectoescritura y evaluación. Y la idea era atravesar todos estos momentos alrededor de unas palabras, que acá ven en esta diapositiva a la derecha, que en el caso de Ciudad de Buenos Aires eran 23, las nacionales eran 30, pero se distribuían por regiones y cada región decidía cuáles eran. Había unas 10 que eran como las obligatorias, las nacionales, y después cada zona ponía, fuera una zona más rural o una zona más urbana, terminaba de definir las otras palabras. Estas eran las palabras alrededor de las cuales hacíamos todos esos momentos que les dije antes. De lo del universo vocabular tenía que ver como, bueno, se construía toda la reflexión alrededor de la palabra leche, de la palabra casa, la palabra ropa, etcétera, etcétera. Y como ven, las primeras 5 tenían que ver como con una unidad sociopolítico familiar, las otras, ahí hubo una errata que falta el 6, unidad sociopolítica habitacional asistencial, la unidad sociopolítica sindical, laboral, recreación y comunicación, y unidad de integración nacional y latinoamericana. Esos eran como los bloques de contenido. Cada una de estas palabras tenía una lámina. Las láminas las había dibujado Omar Gasparini, que es el que luego fue el responsable del Teatro de la Boca, de Catalinas. ¿Sí? Y acá hay algunas de las láminas. La estética era muy disruptiva con lo que en general se utilizaba en cualquier ambiente escolar o de enseñanza. La primera es la de ropa, la otra es la de yerba. En algunos casos se usaba mate, en este caso era yerba. Aquí está delegado y guitarra. Hay demasiadas figuras masculinas. Ahora yo lo miro con otros ojos, digo, en ese momento eso era como... Pero ahora me di cuenta que hay pocas mujeres en las láminas. Vecino y escuela. Delegado, hijo. Hay más, pero bueno, elegí algunas. Estos son mis materiales de trabajo, o sea, luego de ser alfabetizadora durante 6 meses, me convocan para trabajar en Capital. Ahí es donde la conozco a Julieta, el 1 de julio del 74, el día que muere Perón. O sea que yo entré a trabajar a las 9 y al mediodía nos fuimos por 3 días de duelo, pero ese es el día que Julieta y yo celebrábamos que nos habíamos conocido todos los años.
digamos, Julieta era mi coordinadora y yo lo que tenía que hacer era recorrer los distintos centros de Capital, que como les dije antes, eran en fábricas, eran en clubes, eran en muy diversos lugares. Los grupos eran pequeños, por ahí eran 5 personas, eran 3 personas, la motivación era muy alta, y entonces, bueno, estos son los materiales en los que, ahora cuando los volví a mirar y a leer, yo registraba todo lo que observaba, y también estas reuniones que les decía al principio, donde después de, tanto de ser alfabetizador como de observar el trabajo en otros centros, nos reuníamos para tratar de reflexionar, porque se generaban contradicciones, dudas, mucho con la gente. O sea, el método era una cosa en la teoría, y se recreaba y se enriquecía en el contacto con las distintas realidades. Y acá tuve la suerte de conocerlo a Freire en el 85, que vino al Teatro San Martín, y realmente fue muy emocionante, porque bueno, era ya después de la dictadura, era recuperar eso que habíamos hecho en el 74, o sea, 10 años después, y realmente, bueno, un personaje, o sea, escena inolvidable. Y este material, que es un material que se hizo hace pocos años, lo hizo el Ministerio de Educación, es un material que recupera toda esta información que yo les conté en una edición, por supuesto, mucho más actualizada, tiene ejemplos de las láminas, y es un buen material para consulta para quien quiera profundizar sobre, bueno, distintos aspectos de la campaña. Y aquí terminaron estas... Ahí está. Ahí volví. Así que, hola Gaby. Bueno, estoy así como para que me pregunten. Digamos, yo podría seguir hablando, pero me parece que por ahí es interesante que ustedes me pregunten acerca de, bueno, lo que les parezca. Esas palabras que Sí, utilizaban, las palabras generadoras, sí. generadoras, ¿cómo las usaban? ¿Cómo era la metodología de trabajo con las La me- láminas? O sea, esa era una de las cosas que después generó un poquito de... a los coordinadores nos generó conflicto. O sea, estaba muy pautado que vos llegabas con tu rollito de tu lámina del día, la palabra. Entonces, digamos, los pasos eran bastante... Estructurados. Sí. Lo que empezó a pasar en la práctica es que, bueno, lo haces una vez, lo haces otra vez, aunque cambiabas la lámina, se empezaba a poner un poquito duro el sistema. Entonces, en las reuniones lo que aparecía todo el tiempo es, bueno, ¿cómo puedo hablar del tema pero sin la lámina? O sea, las láminas a veces iban y venían de acuerdo a cada coordinador, o sea, y eso era lo rico del trabajo después. O sea, las distintas estrategias que cada uno empezaba a inventar para no quedarse un poco así como preso de esos pasos que a veces se volvían como en contra. Entonces presentabas la lámina, y sobre cada tema, eso era también mucho trabajo de reunión, y de tomar nota, o sea, porque claro, uno lo piensa ahora, que todo con la computadora y demás, no, eso era tomar nota, cada uno tomaba sus notas, porque eran, digamos, se actualizaba mucho con la noticia como del día, o sea, no era un material que estuviera, había un material impreso, pero además esto estaba muy actualizado con, por ejemplo, la industria lechera, porque se trabajaba sobre, como con la información de ese tema vinculada con la realidad, la carne con los frigoríficos, entonces había que estar como todo el tiempo muy, sí, muy actualizado con la información. Entonces, primero era trabajar todo ese universo, a veces pasaba que todo lo que nosotros habíamos estudiado y trabajado quedaba como un poco lejos de la gente. Entonces también ahí había que rebobinar velozmente, porque a veces se idea, o sea, estas son, como se dice con el video del lunes, ¿sí? Pero
observaciones que hago ahora también y que hice después, que había mucha idealización de la gente que iba a los centros de alfabetización, en relación a como que eran, ahí estaba como la revolución y la transformación de la sociedad, y ellos sabían todo lo que estaba vinculado con la realidad, los movimientos obreros, los movimientos revolucionarios, y esto no necesariamente era así. Entonces, algunos coordinadores podían con esto, otros no podían con esto. O sea, no era muy parejo. Lo que uno veía cuando yo iba y visitaba los centros es que veía que la gente más comprometida con la tarea final, que era que esa gente que no sabía leer y escribir, pudiera leer y escribir, se sentía libre para a veces abandonar el método y se concentraba en lo que la gente de verdad estaba buscando, que era leer y escribir. Los que, porque había de todo, los más militantes, que pensaban que lo que había que hacer era trabajar más la reflexión y demás, y no les importaba tanto que la gente aprendiera a leer y escribir, bueno, ahí pasaban otras cosas. Era un universo muy complejo, atractivo porque era complejo. Entonces, cuando yo releo mis notas y veo la diferencia entre que en algunos lugares la discusión había sido extraordinaria, pero por ahí no habían llegado al momento de la lectoescritura. Y en otros lugares por ahí la discusión no había sido tan extraordinaria, pero la gente estaba escribiendo y estaba contenta que escribía y leía. Bueno, entonces los pasos eran eso, lo que los distintos estilos de personas que eran coordinadores de base hacían con el método. Así que no podría decirte que había, digamos, en la teoría había un modo de hacerlo, pero después las variantes eran bastante personales, vinculadas a los lugares, a los coordinadores. ¿Cómo sería un día de ese taller, Silvia? ¿Cómo era? Si lo tuvieras que describir, ¿qué pasaba en el taller? Bueno, esto que te contaba, uno iba con la lámina, se hacía el momento de reflexión, más o menos vinculado con la realidad o más o menos con la vida cotidiana de la gente, y después se trabajaba, digamos, había un salto ahí, que eso también, después de estudiar educación, tal vez yo lo hubiera hecho diferente, había un salto entre ese momento reflexivo, y después había un momento que era muy práctico, como si estabas enseñando la palabra mate, era ma, me, mi, mo, mu, ta, te, ti, to, tu. Entonces la gente escribía y después había que jugar a formar otras palabras con los dos grupos, digamos, de sílabas. Entonces, en los dos momentos, o sea, había que ser muy canchero, muy canchera para que eso fluyera. Si no, te quedaban así como medios divididos. Y vuelvo a decir, éramos todos muy jóvenes. Entonces, son esas cosas que uno dice, bueno, está muy bien porque la energía para patear la ciudad o para ir a esos lugares donde funcionaban los centros que no eran en las escuelas, estaba bien que fuéramos todos jóvenes, porque bueno, lo haces cuando sos joven. Pero había algunas dificultades que tenían que ver con entender qué era enseñar. Está bien, todos aprendemos juntos, es verdad, pero ahí el rol del coordinador tenía una diferencia. Era el que sabía leer y escribir y las otras personas no. Entonces, bueno, esas eran todas cosas como que después cuando estudié educación dimensioné de otra manera. En ese momento era a pura emoción, pasión y ganas. Silvia, sí. Perdón, digo, pensando un poco, digo, vos estás hablando un poco del rol de los moderadores o quienes estaban ejerciendo el rol de educadores, pensando un poco en los educandos, Sí. que eran bien diversos y que los grupos seguramente tenían sus singularidades. Digo, ¿qué pasaba con ese encuentro, digamos? ¿Cómo iban recibiendo el método? Y al mismo tiempo preguntarte por los conflictos típicos que podría haber en cualquier espacio barrial y que son constitutivos de cualquier espacio barrial y que se permean siempre en las actividades comunitarias. Siempre hablamos con nuestros estudiantes de eso, ¿no? Digamos que los espacios barriales siempre tienen sus propios momentos conflictivos que también hacen a la vida propia y que uno está ahí como, bueno, trabajando y en el medio aparecen ellos, ¿no? Digamos, cómo se permeaban y cómo se trabajaban finalmente en ese proceso de alfabetización, preguntarte.
Bueno, lo que yo recuerdo en la zona en la que yo trabajaba, sobre todo, tenía que ver con temas de la vivienda. O sea, con problemas con la vivienda propia o no vivienda propia, etcétera, etcétera. Y eso era parte de las láminas, o sea que eso sí podía trabajarse, digamos, esa era una de las temáticas que estaban abordadas en la lista, digamos, de las palabras, estas generadoras. Así que eso se incorporaba ahí, y también muchas veces uno se quedaba sin palabras, porque era muy difícil lo que pasaba. O sea, esa diferencia entre nosotros, los que alfabetizábamos y los alfabetizados, sí, hay diferencias. Entonces a veces sí, uno volvía así como apesadumbrado, te diría, como no pude con esto. Y ahí servía mucho el grupo de referencia de los coordinadores, y ahí servía mucho hablar con Julieta, y ahí servía mucho hablar, no directo con Jaime, porque Jaime no era de la campaña, sino de otras líneas de trabajo de DINEA, que era la Dirección Nacional de Educación del Adulto, donde estaba inscripta la campaña. Ahí servían mucho los otros, los que estaban, digamos, los que estaban formados desde antes, los que habían estado formados por Freire, en relación a, bueno, a cómo uno transitaba eso que a uno le pasaba ahí. Que eran las dificultades, las contradicciones, o cuando la gente te contaba cosas que uno no podía manejar, digamos, cuando sucedían cosas, como por ejemplo yo recuerdo una señora, y me acuerdo su nombre porque era raro, que era Ercilia tenía la hija que vivía en Misiones, y le quería escribir una carta y no sabía. Entonces, cuando Ercilia habrá logrado escribir una oración, ¿no? Querida hija. Bueno, yo me acuerdo de eso, y para mí eso justificó que yo después decidiera cambiar la carrera y todo. Esa mínima situación de Ercilia, pudiendo escribirle una carta a su hija. Entonces, ahí también digo, dependía mucho de la sensibilidad o percepción de cada uno de los coordinadores. O sea, a mí me emocionó eso, a otro le emocionaba otra cosa, esos conflictos, esas contradicciones en el barrio, esos problemas que aparecían, se trabajaban de otro modo. Todo complejo, como vos decís, o sea, trabajar en el ámbito comunitario, que además no es el ámbito de uno, o sea, Villa T6 no era el lugar donde yo vivía, claramente. Había que ir así como humilde para estar ahí, y poder aportar algo, o sea, poder aportar lo que uno podía aportar, que en ese caso era, bueno, te voy a enseñar algunas herramientas o instrumentos para que puedas escribir la carta a tu hija. Consultas que vayan apareciendo, digo, vayan preguntando sin miedo, sin vergüenza. Silvia, Si pueden Silvia. abrir micrófono, y si no en el chat también. Claro, si no también. Sí, perdón, Juan. Ahí Juan No, está no, con pregunta. No, Silvia, venías de la formación tradicional, después saltaste a la campaña y después volviste a la formación tradicional. Dijiste, después volviste a estudiar, dijiste, ¿no? Y dijiste, ¿qué pasó? Dejé arquitectura, entré al profesorado y estudié ciencia de la educación. En el profesorado, ¿qué me pasó? No entendí, o sea, no es que no entendía nada, quería romper todo, o sea, porque las profesoras eran muy tradicionales y yo había pasado por esta extraordinaria experiencia. En un momento me di cuenta que con las profes, salvo un par, no tenía mucho sentido, pero trabajé mucho con mis compañeras, en el sentido de transmitirles esto que a mí me había pasado. Y después entré a Ciencias de la Educación, que estudié durante casi toda la dictadura, o sea que ahí imagínate que tampoco se pudo hacer mucho, pero bueno, salidos de la dictadura, mi trabajo fue en una escuela que era cooperativa de padres y maestros, o sea que ahí, en Mundo Nuevo. O sea que ese sí fue un espacio donde poder volver a hacer muchas de las cosas que yo había aprendido durante la campaña. Y Silvia, una cosa a propósito de lo que contás, y que ayer salía en la charla debate con Brenner y Magarola, una dupla potente, es que curiosamente en los trayectos de educación formal de la carrera de Ciencia de Educación no aparece Freire.
creó en la dictadura, digamos, que fuera mala palabra. Ayer Brenner contaba que en el Brasil de ahora, el Brasil de Bolsonaro, está prohibida la palabra Freire. No Bien. podés hablar de Freire. Tipo Perón, ¿no? En otras épocas está proscripto la palabra Freire. Pero bueno, más allá de Brasil. ¿Es tan así que Freire se lo enuncia o se lo ve en la práctica, en los hechos, pero no tanto en la academia? Bueno, estudié en la dictadura, así que claramente en esa época no lo vi. Lo había visto antes, o sea, en el 73, 74 me compré todos los libros de Freire, por supuesto, que están ahí con sus paginitas amarillitas, La pedagogía del oprimido, la educación como práctica de la libertad. Sí, en la facultad no lo estudié, pero creo que después sí. O sea, después Freire, como muchas otras temáticas de educación, o como, digamos, tampoco cuando yo estudiábamos la experiencia de las hermanas Cosettini, ni del maestro Ibáñez, que eran como nuestras experiencias de educación alternativa, y sin embargo, cuando yo estudié historia de la educación, eso los conocí después, pero después sí, eso está incorporado, o sea que yo creo que ahora sí son parte de los contenidos. Bueno, entonces yo pregunto yo, ya que nadie me pregunta. Digo, pensando un poco en la experiencia que te tocó vivir de muy joven, y como dijiste después, bueno, apareció la educación formal que la querías romper un poco, digo, específicamente en lo que fue después tu desarrollo profesional y demás, ¿cómo pensás que esa experiencia concreta de muy jovencita, que quizás la pudiste como repensar a partir de un montón de cosas de más grande, fue modificando, permeando, digamos, tus propias prácticas concretas que fuiste haciendo después, digamos? Ahora voy a volver a Julieta, porque, digamos, conocerla a Julieta, que era licenciada en Ciencias de la Educación, y a Jaime, y en todo esto que ellos llamaban educación popular, que también para mí era algo desconocido, o sea, ¿por qué algo se llama educación popular? Más allá del título del libro de Sarmiento, digamos. ¿Qué quería decir educación popular? ¿Por qué era distinto? ¿Por qué era un campo que había que entender diferente a lo que era la educación, digamos, en la escuela, como recién me preguntaba Juan? O sea, la educación que hasta ese momento era bastante tradicional, porque todavía tampoco habían empezado los movimientos de las escuelas alternativas, o las escuelas, digamos, en la época de la dictadura surgen escuelas privadas, que hoy ya están muy generalizadas, pero en ese momento surgen como alternativa a la escuela pública oficial. Hasta ese instante ir a la privada era, si te iba mal en la pública, si eras muy mal alumno. Eso era la privada, cuando yo era chica. Entonces, en la época de la dictadura, surgen estas escuelas Mundo Nuevo, surge la Escuela del Sol, surge Acuario, además con unos nombres muy diferentes a tener nombre de prócer, ¿no? Y entonces me perdí el hilo, ¿qué estaba diciendo? ¿Cómo era Estábamos la hablando de que conociste a Julieta, sí. Entonces, en la relación con Julieta y con los materiales que yo empiezo a conocer de ella, por ejemplo, que acá tengo un par de cuentitos, ¿se ve? De lo que ellos llamaban TED, Taller de Tecnología Educacional, TED. Y que también tienen este tamaño como pequeñito, ¿no? Entonces, esta cosa de pequeño pero consistente, por eso lo dije antes también con lo de los manuales de la CREAR, como que algo podía ser como, podía estar dicho en forma sencilla sin perder profundidad. Y yo eso lo aprendí de Julieta. O sea, o fue la primera vez que vi eso, lo vi en Julieta. Poder hablar del medio ambiente o poder hablar de la salud de un modo que no necesariamente era que estaba escribiendo para niños, ¿no? No era un cuentito para chicos, sino que era un modo de hablar con palabras de todos los días de temas como complejos, difíciles. Y eso a mí, digamos,
me fue también armando un camino que después culminó con escribir materiales para alumnos y alumnas de la escuela sobre didáctica de las ciencias sociales, sobre temas de sociales, que fue como digamos, el primer área con el que yo empecé a trabajar. La revista UMI, por ejemplo. La UMI de, digamos, la UMI de historia, la UMI de los cuadernitos de los próceres, fue uno de los primeros trabajos que yo hice de escritura. Julieta también trabajaba para la UMI, así que, digo, me marcó en ese sentido, en empezar a encontrar un modo de comunicar contenidos de una forma que hasta ese momento, bueno, no, a mí no se me había ocurrido. Y ahí Jaime y Julieta fueron así como los primeros con los que yo me encontré que hacían este tipo de trabajo. A propósito de Freire, Julieta, Jaime, Freire, entre otras definiciones respecto del educador, hablaba de que el educador es un artista, ¿no? Es un artista. Y la verdad que se me viene a la cabeza Julieta, ¿no? En su dimensión artística, porque era una maestra muy integral, en términos integrales, ¿no? Escribía bien, dibujaba, escribió un montón de libros, no solo folletos o volantes o recursos didácticos para la alfabetización, ¿no? Y quería destacar esta dimensión, ¿no? De artística o comunicacional de producir materiales. En los 70, obviamente gráficos, vos ahí mostrabas algunos, más tipo cartilla, libros, y me parece que fue en la... bueno, después vino, claro, toda la producción a ese nivel de cuentos, traducidos también al portugués, y después creo que en la previa, vos nos hablaste de cuando ya empezaron a incursionar con las diapositivas, los audiovisuales. Digo esto porque, a propósito de lo que recién decías, Julieta y Jaime fueron los precursores en armar materiales educativos en temas varios como educación sexual, ¿no? Y justo ahora que se está por cumplir 15 años de la ESI, bueno, también un poco reconocer eso, ¿no? O sea, los primeros audiovisuales con diapositivas, mis compañeras acá abajo, Gaby, Carmen, se van a acordar, Fer y Lau también, no sé si llegaron a ver unos mamotretos en Edupas que eran el viejo proyector de diapositivas y las diapositivas viejas, digamos, ¿no? Pero vos contabas algo casi artesanal de... Sí. Yo les contaba que, bueno, ahí en la Dirección Nacional de Educación del Adulto, además de, digamos, de la campaña, se trabajaba con otros formatos de educación de adultos en los centros comunitarios o en los centros en las villas. Y en esos lugares que ya tenían la estructura de la DINEA, o sea, del maestro de DINEA, maestro de adultos, se hacían materiales para esos centros. Y uno de esos materiales que me acordaba era toda una serie de diapositivas dibujadas a mano en el celuloide, como con historieta, sobre temas históricos vinculados con la liberación, con la dependencia de América Latina. Entonces era toda una serie de historia para entender cuál era la posición de América Latina en el mundo, pero toda diseñada así con plumín. O sea, no sé si Jaime dibujaba eso, pero no sé si él era dibujante, eso no recuerdo, pero sí recuerdo las diapositivas así de colores, y que él tenía mucho que ver con esa tecnología y cómo hacer esa historia en formato de diapositivas. Tenemos algunos dibujos de Jaime que son divinos, pero claramente era Juli. Ahí Juli tenía como una capacidad de síntesis también, que sus materiales a mí me llamaron mucho la atención cuando empezamos a trabajar en Edupas, tenían alma. O sea, podía en 5 hojas, 3 frases y 3 dibujos, y vos ibas al corazón del sentido sensible de ese tema. Y nosotros siempre decimos en Edupas que por más que nosotros desarrollamos como muchos aprendizajes y capacidades, Juli había una, y era su rol como artista, en ese rol, que era único, ¿no? Muchos que estamos acá trabajamos con ella, pero que... Y bueno, Jaime, algún dibujito hemos tenido de Jaime, ¿no?
Sí, sí, yo típico de Plumín, aparte dibujaba algunos pequeños personajitos, es probable, y seguramente puede ser, y los guiones seguro. Ay, Sí. quería agregar esto, que en esa experiencia, porque justo venía pensando en esto que ustedes están agregando, que Juli también como experiencia previa a este evento increíble de la capacitación masiva que estabas contando, Silvia, perdón que me perdí la primera parte, pero ella había creado una escuela, un jardín de educación por el arte, que Ujú. también era parte, ¿no?, de las Visible. pedagogías críticas en un Ujú, sentido, y como muy avanzada, realmente muy ujú, avanzada, y como también esa introducción del arte, o sea, la mixtura de la educación popular y pensar y poner al otro, ¿no?, a la otra en primer lugar, como en lugar de relevancia, salirse del lugar, ¿no?, de, bueno, yo soy quien vengo a dar, por más que hay una simetría, como decís Silvia, y que por ahí estaba un ujú. poco, no sé, poco dimensionada en ese momento, pero sí que se ponía la voz de las otras personas por delante y poder escuchar. Julieta, una gran capacidad de escucha para esa síntesis que decía Car. Ujú. Pero me interesaba eso también, cómo ella fue ligando la educación popular con lo artístico, ¿no? O sea, no Totalmente. solamente desde los contenidos y el tema de, bueno, tema muy de época también de la educación para la liberación, sino también Ujú. de introducir el arte así directamente, que por ahí para ella era muy natural también, ¿no? Bueno, en el Claro. programa de promos, eso Silviana y Carlos, y Nelson, todo el tiempo, Juli llevaba el arte a lo popular y al protagonismo de los promotores y promotoras, como entrelazando el arte, el psicodrama, siempre venía con una nueva, ¿no? Pero siempre era como seguir buscando, ¿no? Cosas que vitalizaran la experiencia de aprendizaje. En la formación teníamos capacitación en dramatización con el grupo Podestá, que era un grupo de teatro popular que se habían formado con Augusto Boal, Claro. y parte de, digamos, además de todas las cosas que, digamos, había talleres de matemáticas, porque, digamos, no solo era lectoescritura, sino que, bueno, la gente una vez que se ponía a leer y escribir quería hacer otras cosas, entonces quería también sumar, restar, multiplicar, dividir, o sea que había también formación en eso, pero también en dramatización. Y era muy útil para esos momentos que antes, para lo que preguntaba Yamila. Para los momentos conflictivos, las herramientas vinculadas con la dramatización nos servían muchísimo, porque permitían poner como algo en juego, entonces poder verlo desde otro lugar. Y también como técnica los juegos, ¿sí? Los juegos como herramienta didáctica, el humor como herramienta didáctica, ¿sí? Bueno, en promotores de salud se juegan mucho estas cuestiones, la literatura, los cuentos, y como promotores que son encargados de edificios se apropian de esa literatura y se disfrazan y recrean y van a las salas de espera donde no son esperados y intervienen fugazmente, así lo llamamos, intervención fugaz, porque planifican algo, intervienen, están 10 minutos y se van, ¿sí? Se van a otro lado, ¿sí? Y en esos 10 minutos tienen que hacer promoción de salud. Digo que no es una tarea nada fácil, y por ahí son personas que no es que tienen título universitario, ni a veces ni secundario, y a veces ni siquiera primario, pero bueno, ponen en juego todas sus capacidades, ¿no? Y esto es asombroso. No quiero dejar de hacerte una pregunta que dejaron acá en el chat. Karina pregunta si enviaron proyectos a ministerios y demás para incluir este tipo de proyectos integradores a la currícula educativa. Calculo que en ese momento preguntabas, Karina, si eso sucedió. Karina, que enviaron, que perdón, que no entiendo la pregunta. Sí. Dice, a ver. Esto Sí. era parte del ministerio, o sea, DINEA era la Dirección Nacional de Educación del Adulto, o sea, esto era política nacional. O sea, era parte de la política educativa del 73, 74, hasta el golpe, digamos. La campaña igual termina en el 74. Eso termina. Pero era, claro. se termina, se muere Perón, digamos, y termina. Y asume Isabel, o sea, cambia todo el panorama. Pero sí, era parte de la política, o sea, no era que había que enviarlo al ministerio, estaba decidido por el ministerio.
Sí, era una estructura estatal. Silvia, ¿qué convivía con algún programa tradicional de educación para adultos? ¿No te Sí, con acordás? lo de DINEA tradicional. O sea, Mira. DINEA tenía en los maestros de adultos de las escuelas de adultos y los centros comunitarios y unos centros que se llamaban centros en las villas. O sea, tenía distintas estructuras más tradicionales, si querés, en las escuelas primarias en el turno noche y después en distintos centros. Y esto se suma a eso, la campaña. También se generan bastante, como pasa siempre, bastantes conflictos entre unos educadores y otros, porque los educadores de la campaña tal cosa y nosotros que hace tiempo que venimos haciendo la alfabetización, pero bueno, eso pasa siempre. Algunos de los coordinadores después se incluyeron en la estructura de DINEA, o sea, yo misma quedé en DINEA después. Después cuando vino el golpe, ahí me fui. Pero digo, mucho, digamos, DINEA después absorbió muchos de los coordinadores a sus estructuras tradicionales. Que de algún modo creo que hicieron un poquito de innovación, porque la estructura de DINEA tradicional era muy tradicional. O sea, era demasiado tradicional. Eso era lo que además decía la gente, ¿no? Que por ahí había intentado entrar a una escuela de adultos, pero bueno, ese método no le resultaba, o sea, porque esas escuelas de adultos en ese momento era una enseñanza como para niños, pero para adultos, o sea, no tenía como identidad propia, estás trabajando con gente grande que tiene una historia, que era todo lo que recuperaba la CREAR, o sea, la CREAR ponía a los adultos en el centro de la escena con su historia y sus circunstancias hasta ese instante, no imaginando que era como un niño en un cuerpo de adulto, digamos. Y eso también se ve en los materiales que utilizaba la educación de adultos en ese momento. Entonces fue disruptiva en un sentido, y seguramente a muchos de los educadores tradicionales no les habrá gustado, pero después también produjo cambios al interior, o sea que tuvo algún efecto positivo. Sí, igualmente la discusión se mantiene, digamos, en mayor o menor medida. Participé en una coordinación de un postítulo de educación para adultos y las maestras de adultos, la crítica es que no se ha generado todavía material suficientemente profundo que tenga en cuenta esta identidad, la de una persona adulta que quiere aprender a leer y escribir. Bueno, ahí Edupas, ahí hay algo para hacer. Sí, pero tenés que imaginarte que también esto que planteabas vos, ¿no? Estas discusiones o rispideces de un modelo tradicional y que una estructura, porque hay una estructura montada en Provincia de Buenos Aires, porque en ese momento estaba centralizada la educación, en el 70, después se descentralizó en el 90 con la partida de Menem, cada provincia se hizo cargo de los niveles educativos, y en el caso de Buenos Aires hay un área, una Secretaría de Educación para adultos y adultas. Y siempre está como la discusión esta que planteabas vos del material que se da, por más que, bueno, los compañeros que hicieron este postítulo eran muy macanudos, digamos que educar para adulto también requiere de ciertas características que difieren, ni mejores ni peores, pero digamos ciertas características que difieren de trabajar con otros niveles más tradicionales, una profesora de educación inicial o de primaria o de secundaria, y el de adultos, porque siempre se retoma esta idea de que, bueno, aquel que pasó por educación para adultos, como estudiantes, se construyen unos vínculos muy particulares, o sea, lo vincular es muy fuerte, y nos pasa a veces, yo trabajo en un instituto de formación docente, y nos pasa, bueno, que después se le dificulta mucho esa construcción vincular cuando quieren pasar a una carrera tradicional, ¿no? O hacer la secundaria tradicional, o si hizo la secundaria en formación de adultos, pasar a hacer estudio terciario, donde de alguna manera te bajan el modelo tradicional a matarte, ¿no? Sin ningún tipo de dificultad. Y pobres quedan en el camino. Sí, yo me quedé pensando esto porque en eso había preguntado qué pasaba con Freire en los institutos. En el momento no respondí. Freire está presente en los institutos. El tema de Freire es que puede estar en un montón de lados. El tema es que se practique, o sea, que de alguna manera se construya diferente a cómo se construye, porque leerlo leen las chicas en la inicial y primaria, en secundaria nada, salvo alguna materia que sea política educativa o historia de la educación, pero inicial y primaria aparece como parte de la currícula. De hecho, cuando hice un encuentro hace un mes más, el 20 de septiembre,
y vinieron 10 docentes, se convocaron a 10 docentes que plantearan cómo había influido en su formación y si tomaban texto de Freire, y ellos sin ningún problema pudieron plantearlo. El tema es que, bueno, lo que de alguna manera, esta dinámica, esta didáctica que planteaba Silvia, a veces no aparece, ¿no? Aparece nombrado, pero no practicado. A propósito de materiales y proyectos, hace un rato Silvia nos compartías un material que ya está sistematizado, ¿no? El crear. No creo que se consiga fácilmente en librerías. No es de librería, esta fue una publicación oficial. Por eso. Pero Sí. fue actualizar una información que si no estaría como inaccesible. Esto seguramente está en la biblioteca del ministerio, y yo también se los puedo prestar, no tengo ningún problema para que lo... Material muy, muy valioso. Sí, al respecto, digo, ¿hay como alguna cifra de cantidades de centros que estaban en ese momento en funcionamiento? ¿Cómo era, digamos, a nivel organizativo? Digamos, ¿cubría toda la Intenté buscar para territorio? tener este dato, pero no lo encontré, pero sé que hay muchas investigaciones que lo tienen, o sea, hay mucha investigación de tesis de maestría o de posgrado que tienen esa data, después termino de buscar y se las paso. Okay. Y ahí, igual, de lo que yo puedo recordar, difería mucho. La cantidad de centros era bastante grande, pero la cantidad de alumnos no. Ok. Entonces, Por centro. Cantidad de alumnos por centro. Claro. Igual Puede digo, ser que esto pasara más en capital, en capital por ahí había menos analfabetos que en otros lugares del país. Eso también es posible. Pero sé que la gente de Luján, de la Universidad Nacional de Luján, hay una cátedra que estaba como especializada en el tema de la campaña de alfabetización, no me acuerdo ahora el nombre. Sí. O sea, con esa gente ustedes pueden charlar porque ellos incluso usaron mis materiales, porque los analizaron todos, yo se los presté. Qué bueno. Y deben tener también mucha data de esta, por ahí más dura. Yo me quedé pensando un poco en el armado de esos materiales, ¿no? Que vos decís que trabajaba Julieta en esto, y un poco ahí Jaime también hacía como la parte más de comunicación, puede ser de audios o de, digamos, pensando un poco en este cruce de la comunicación y la educación, que es un poco lo que nos lleva a hablar de este tema desde el taller de comunicación comunitaria, pensar un poco en eso, ¿no? En cómo podés contarnos un poco qué pistas había de este cruce, ¿no? Entre las dos disciplinas, entre la comunicación y la educación, específicamente en ese espacio de educación concreto, digamos, cómo se pensaban esos materiales, porque imagino que esos materiales se hicieron en un momento, pero sufrieron cambios, fueron generando un ida y vuelta con lo que iba pasando, digo, más allá de lo que pasaba efectivamente con las personas que después le iban dando como sus propios usos, digo, no sé, si tenés como algún registro de yo ese creo que, cruce. claro, en esa parte, digamos, que es la del 73, yo ahí todavía no estaba, no participé. De lo que sé de la elaboración de la lista de palabras, esta que yo les dije que eran 30 originariamente, y después cada jurisdicción, las palabras sé que llevaron mucha discusión, en relación a, bueno, qué palabras se seleccionaban, cuáles eran las más representativas, y ahí había mucha discusión acerca de si se vinculaban más con la vida cotidiana o si se vinculaban más con el espacio social y político. O sea que esos materiales primeros que determinan la generación de las láminas y la generación de las palabras, digamos, como vertebrales al método, es lo que primero pasa y está como muy codificado, esto que charlábamos con Carmen al principio. O sea, eso estaba muy estandarizado, y cuando ustedes miren los materiales van a ver que de todos dice más o menos lo mismo. Cambia el campo semántico, pero después los pasos son más o menos lo mismo. Lo que empezó a pasar, lo que pasa es que la experiencia finalmente fue muy cortita. Es un año, o sea, todo lo que se podría haber hecho en una segunda edición, que era aprovechando esos aprendizajes, no sucede. Entonces, nos quedamos como en, ¿qué le pasa a esa estructura, digamos, de pasos, que era muy ambiciosa en la realidad? Y lo que yo te puedo decir ahí es,
bueno, que cada coordinador de base, que así nos llamábamos los alfabetizadores, empieza a tratar de ver con los recursos que tiene y con estas situaciones de capacitación, de dramatización o de comunicación, qué otras cosas poder inventar. Y ahí aparecen, como decía Carlos, aparecen juegos, aparece algo que yo ahora no usaría nunca, que era un crucigrama, por ejemplo. Eso aparecía como un juego, un crucigrama. Bueno, de juego tiene poco, pero no importa, era como, bueno, no hagamos una lámina, juguemos con el campo semántico de la palabra leche, pero con un crucigrama. Entonces empiezan a aparecer lo que a cada uno le salía como más fácil, y otros por ahí hacían más dramatizaciones y demás, pero donde se empieza a jugar, y donde Jaime tiene como un rol, si querés, más importante, es en estos materiales que se hacen, como esto que yo decía, las diapositivas, para las otras instancias de educación de adultos, como para temas que ya salen de la alfabetización, como es un tema de historia, un tema de geografía, bueno, en ese momento era historia y geografía, no era ciencias sociales, ¿sí? O un tema de naturaleza. Entonces, se producen algunos materiales que apoyan la actividad de estos otros centros. Y ahí es donde se da este juego, pero de esos materiales yo no tengo, pero ahí se empieza a dar este cruce entre comunicación y educación, como en concreto. Esta metodología además es una metodología que ya había estado probada en Cuba, en África, ¿sí? La de las palabras. No es algo que se inventó acá. Era una metodología que Freire ya iba así como en Chile, distribuyendo por el mundo. Entonces, ahí eso vino como más o menos, este es el esquema. Pero después en Guinea pasaron como muchas otras cosas. O sea, había lo que se llamaba tercer ciclo acelerado, que era para la gente que estaba en las estructuras de Guinea, o que velozmente, porque ya tenían una habilidad previa, aprendían todo y querían tener el certificado de primaria. Entonces, se hacía el tercer ciclo acelerado, donde se produjeron también muchos materiales, para que dieran como examen y tuvieran el certificado de sexto, séptimo, ya no me acuerdo cuándo cambió, pero de primaria, de haber terminado la escolaridad primaria. Y eso hubo una gran cantidad de gente que, digamos, se anotó para terminar la primaria, además de esto de la alfabetización. Yo, Silvia, justo que no eso te iba a preguntar qué relación había entre esta campaña y la de Cuba. Perdón, no sé si lo dijiste antes. Porque vi No, cuando tuve la suerte de estar allá y vi como no lo hablaron antes. Ok. No, porque veía eso, el modelo de la palabra generadora, justamente con palabras relativas a la liberación y bueno, a la dependencia, todo eso es lo que se usó allá en Cuba. Cuando ves allá en el museo con las personas que estuvieron y cuentan la campaña, que fue aparte tan veloz como se llegó a alfabetizar, o sea, muy interesante el sistema que usaban y fue así, ¿no? Como, yo siempre la pensé en la cabeza como en paralelo, pero fueron en épocas diferentes. No sé, pensaba si sabes algo del vínculo entre una y otra. No, específicamente no. Pero sé que, digamos, si Freire estuvo atrás de la de Cuba, no sé, sé que estuvo atrás de la de África y en la de Chile, no sé en la de Cuba. Pero bueno, es que el sistema, si uno lo quiere hacer yo entiendo que el esquema era bastante cerrado, porque la idea era hacerlo veloz. Lo que pasa que vivimos en Argentina, entonces se murió Perón y todo cambió al interior de Guinea y del país y por supuesto en Guinea. Si eso no hubiera pasado, tal vez sí se cumplía de otro modo, pero no puedo separarlo de eso. Porque al interior empezaron a pasar muchas cosas que ya excedían la campaña. Entonces, que seguramente, bueno, afectaron. En algunos lugares, como dije antes, más que en otros, porque en algunos lugares los coordinadores de base estaban tan comprometidos que terminaron las 23 palabras o las 30, las que le tocaran, o sea, porque era algo así como de amor propio. O sea, yo voy a hacer todo lo que tenía que hacer con este grupo para que salgan leyendo y escribiendo. Pero es parejo, porque, digamos, entonces ahí creo que hay una diferencia, te diría, con Cuba. Que si se hizo ese proyecto en ese tiempo, y ahí, digamos, la línea estaba como muy, muy clara y no hubo cambio,
obviamente fue efectiva. Acá tuvo ese problema. En un contexto además mucho más como limitado, digamos, ¿no? Como la isla de Cuba, en un contexto como con un orden político, social, muy distinto que en Argentina. Entonces, mucho más fácil poder ver el modelo incorporado en un contexto donde hay un montón de variables estables que en escenarios como los de Argentina, que claramente nuestra particularidad es la inestabilidad, ¿no? Claro, O sea, que probablemente en el 73, cuando se imaginó, acá estoy hablando de Cámpora, ¿sí? Cámpora, sí. presidente, empieza ahí a generarse. Bueno, había un imaginario de estabilidad, pero bueno, Bueno. no sucedió. Así que sí. Sí, yo la escuchaba a Silvia recién, comparto. También pensaba que no estuve en la charla ayer con Oscar y con Gabriel, me hubiera encantado, pero pienso como cuando uno ve procesos, ¿no? Yo pienso una Julieta, un Jaime, y veo promotores, digamos, que nosotros muchas veces, nuestra mirada de promotores son es una formación, muchas veces también, digo, lo digo como desde nuestra mirada, yo menos formal, a mí me cuesta mucho, después de haberme formado, sobre todo con Juli, yo siento que un poco cierto desafío a la estructuración y a la educación formal, a mí me cuesta mucho volver a la academia después de haber pasado por estas experiencias, porque me pasa un poco lo que vos decís, yo siento como que no comunitarias, hay que aclararlo, pero como que uno vuelve como a ponerse como cierto corsé o a tener cierta paciencia con ciertos procesos que vos decís, bueno, hace falta repensarlos, volverlos más orgánicos, la gente aprende mejor cuando se siente en contextos más participativos, lúdicos, promotores, y a la vez uno a veces dice, bueno, y en esos espacios también necesita un poco de estructura, ¿no? Para lo metodológico y para vincular con la tarea, que muchas veces lo conversamos, ¿no? La cola del gato de Nels. Y para mí es una conversación, ¿no? Entre ir encontrando, porque para mí claramente ahí se necesita repensar. Nosotros en EDUPAS mucho tiempo fuimos comunicación educativa, comunicación más educación. Después quisimos sacar esa cosa de si es comunicación y si es educación, y si puede ser un espacio que no esté tan enmarcado y que sean procesos de aprendizaje, procesos de encuentro, procesos de conexiones, de transformación, sin necesidad de ponerle esas columnas, ¿no? Esos marcos que a veces te encierran, ¿no? Nada, pensaba eso, pensaba que eso fueron semillas, que hoy un Gaby Brenner está en un ministerio, o estuvo en un ministerio de educación, y que seguramente, o Silvia, ¿no? Que volvieron a las estructuras formales, pero con una mirada y una experiencia de la cual es muy difícil volver, ¿no? Como que volvés transformado, no podés volver a mirar esos espacios con esos roles, a veces muy enmarcados, y bueno, todos llevando otras semillas, ¿no? Ese es el juego, me parece, ¿no? Sí, totalmente. Igual yo también hoy pensaba cuando revisaba las notas, o sea que gracias a la campaña de alfabetización, o sea, yo aprendí cosas que hasta ese momento no sabía, o sea que no habían estado en mi educación. A mí me abrió los ojos, cosas que ahora están en la cultura, o sea, no estaban en esos años en la cultura, por lo menos de la clase media, no. Y digamos, la palabra concientización yo la aprendí ahí. ¿Qué es concientizar? Hoy se usa más de colonizar, ¿no? En ese momento era concientizar. Entender que el mundo estaba desparejo, que el mundo era diverso, que había poderosos. Esto de las venas abiertas de América Latina de Galeano, digamos, es una época en la que se inscribe la campaña, que son los 70, en que se dan vuelta como todas las categorías. No quiere decir que ahora
digamos, ahora las sabemos, aunque la realidad no esté transformada, así como por ahí uno quisiera, pero son categorías que están en la cultura, o sea, son cotidianas, en ese momento no eran cotidianas. En mi vida, y haberla conocido también a Julieta, y más a Julieta que a Jaime, pero digo, eso es así como una marca, así de esas que uno dice, eso es imborrable, o sea, es imborrable, ¿no? Porque fue conocer como el otro lado de la historia, el otro lado de otros contenidos, o sea, distintos a los que yo había aprendido en la escuela, muy diferentes. Entonces me parece que en ese sentido la campaña tiene como, bueno, en mi vida por supuesto, pero hace como un esfuerzo de poner todo eso sobre la mesa. Y ahí conjugar educación y comunicación como con otras leyes y otras lógicas, y creo que eso es como lo que yo rescato y lo más valioso. Después hubo muchos modelos alternativos de educación en la historia de educación argentina, que uno puede empezar a encontrar a partir de esos años, pero esa fue como un instante así como muy, muy claro, me parece. Donde Freire tiene que ver, pero bueno, encarna también en un montón de gente de 30 y pico o 40 y pico, que estaba también deseosa de hacer otra cosa con la educación. Digo, ahí entran Julieta, Jaime, y todos los que eran como los coordinadores de ese momento. Y a estos educadores que eran más jóvenes... Ay, perdón, Yani, perdón, pregunta. No, antes de que se nos acabe el tiempo, más que pregunta, comentario. No, bueno, por un lado, gracias Silvia por venir acá a la educación formal superior, donde también acá intentamos eso, también pensar los procesos pedagógicos, los procesos de comunicación. Quería también hacer un poco de esto, de cómo estos procesos nos marcan nuestra huella vital, digo, lo que somos, digo, nuestras identidades. Arrancó con eso. Ayer también fue muy fuerte el homenaje a Oscar, tremendo, así, hermoso. Y entonces también está bueno eso que vos decías de cómo, digamos, estamos haciendo un homenaje a Freire, pero en realidad estamos también homenajeando una forma eso, de pensar la relación con los otros y las otras, la comunicación. Así que me parece que la excusa de los 100 años del nacimiento de Freire están buenísimos para eso. Yo cuando entré a comunicación nunca pensé que me iba a dedicar a esto, eran los 90, creía que iba a ser periodista, y pasé por la materia medio porque, bueno, me daban los horarios y fue como, wow, boom, implosión, no sé cómo decirlo, digo, fue como, así como un cambio y un mundo que se abría de eso, de esa búsqueda por ahí que veníamos diciendo. Ahí también quiero sumar a Nels, digo, también, ahí, nada, ya estamos poniendo los grandes Nels, y ya por ahí, bueno, sí, no, por ahí vos, bueno, yo. No, digo eso, también reconocer tu paso, tu sostén por todo esto, digo, o sea, todavía nos falta, pero bueno, hay como que estamos medio dando la vuelta en algún punto. Pero no quería decir más. No, y después también mirando los materiales, estos bellísimos, hermosos, todo eso que trajiste, no, me sigo como sorprendiendo de no sé qué palabra usar, la crudeza, la dureza de lo que fue la dictadura en términos político-culturales. La verdad que esos proyectos, como el que contabas, como la campaña, tramados desde el Estado, desde también de una forma de pensar el Estado, la política pública, la forma de relación con los sectores populares, con el pueblo, como les digamos, eso se vio como muy interrumpido, porque después todas las experiencias que siguieron son interesantes, pero ese impulso que tenía en ese momento de surgir desde el propio Estado y desde revalorizar el rol del Estado, cómo se vio cortado con tanta violencia, creo que todavía a mí me sigue sorprendiendo, digo, y eso que pensamos, hablamos y digo, sabemos lo que fue la dictadura, pero también en términos de esto, político-culturales, creo que
que todavía nos sigue costando un montón. Así que bueno, gracias, muy lindo acá encontrarnos con tanta gente hermosa. Así que bueno, muy lindo este encuentro de cierre de esta semana. Sí, muchos educadores, coordinadores de base fueron desaparecidos, o sea, integran la lista de los 30.000. Totalmente. Sí, yo al respecto te iba, digo, retomando también esas historias, digo, porque vos decías que esos educadores eran muy jovencitos, vos eras muy joven, tenías 20 años, había algo ahí que los llevó a estar en ese lugar, digo, porque vos ni siquiera de la educación, digamos, venías de la arquitectura, ¿qué era Era ese era el aire de los tiempos, o sea, había que estar ahí, o sea, había para algunos, hubo mucha gente que esto, sí, que no. sabemos, a los que esto nos tocaba como, bueno, quiero ser parte de esta transformación. Y bueno, yo fui por ese lado. Primero desde la arquitectura y con estas reuniones en los barrios de, bueno, de cómo mejorar la vivienda o de cómo hacer conjuntos habitacionales populares, y después con la campaña y la educación. Pero te movía eso, te movía el deseo de ser parte de. Sí, de cambiar algo. Después ya sabemos las complicaciones que eso trajo, o digamos, los distintos modos en que cada uno asumió eso, esa fuerza, digamos, bueno, lamentablemente pasó lo que pasó, ¿sí? Pero desde mi experiencia y desde gente con la que yo estaba, era ser parte de una transformación, ser parte de una transformación cultural. O sea, y para mí la campaña tenía que ver con eso. O sea, mi aporte en la campaña tenía que ver con eso. Y sentíamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. Sí. Ahí nos equivocamos un poquito en el análisis. Pero bueno, digamos... No, porque por algo fue después tan violenta la dictadura, ¿o no? Claro. Sí. Pero digo, digamos, más allá de lo que después pasó y lo trágico de la dictadura y demás, lo que se respiraba en DINEA, o sea, en este equipo, con Julieta, con Jaime, con todos los profesionales que había ahí, era sentirnos como parte así como de una brigada, digo, lo junto por ahí con lo de Cuba, ¿no? De una brigada transformadora de la educación. Eso era muy conmovedor. O sea, eso era conmovedor, más allá de los conflictos, digamos. Claro. Agrego la pata de la psicología social. Hubo mucha relación entre Paulo Freire y Pichón Rivière, ¿sí? En promotores de salud, como profes, hay 2 psicólogos sociales, está Silviana Conte, estoy yo, que nos contrataron como psicólogos sociales, ¿sí? Y ahí en una experiencia que yo hice en los 80 en DINEA, en 5 CENS de la provincia de Buenos Aires, Ballester, San Martín, San Fernando, dábamos una materia que era relaciones interpersonales y trabajábamos con grupo operativo, ¿sí? Y también sentíamos que era una cosa muy transformadora porque, bueno, era educación de adultos. Totalmente. Sí, y sin ser de educación de adultos, como adolescentes, porque nosotros, Carlos y yo, terminamos en el 75, más o menos, en la escuela secundaria, con lo cual nuestra formación académica fue a partir del 76, pero hasta ese momento nosotros sentíamos este tema de poder cambiar todo, en el lugar donde estuvieras, ¿no? Si vos estabas laburando en el bar, siempre trabajando con otros, porque esta era la lectura. Y ya conocíamos a Pichón Rivière, porque nosotros lo íbamos conociendo y conocíamos a Freire. Y lo conocíamos, qué sé yo, en el grupo juvenil de la parroquia con el cura tercermundista, o lo conocíamos en otros ámbitos. Era impresionante. Yo cuando empecé el profesorado no podía creer que no se hablara de ninguna de estas personas. Era como rarísimo. Y cuando terminé el profesorado, en el 81, una cosa así, bueno, después empecé a estudiar la carrera de psicología social, pero yo estuve en ese encuentro donde estuvo Pablo Freire, porque ya ahí estaba con el tema de la escuela,
Y la verdad que era recuperar mi historia, por ejemplo, ¿no? Era recuperar esos años de los 70, toda esa formación, y éramos muy chicos. Sin embargo, teníamos idea totalmente de quiénes eran cada uno y leíamos textos de ellos, la pedagogía del oprimido, y leíamos cuestiones de Pichón y lo grupal, porque esto también es algo que me parece que es muy interesante, que tiene que ver con el tema de lo grupal, ¿no? Ese sustento teórico que le da la psicología social a todo el tema de justamente de lo grupal. Esa experiencia de Pichón cuando está en el manicomio y hay una huelga y él se conecta con los pacientes que están mejor para poder no suspender la huelga, ¿no? Como el derecho de los trabajadores a hacer la huelga, pero sí este tema de la salud a través del cuidado del otro, ¿no? Que bueno, me parece que fueron años, a mí me parecía mentira cuando empecé el profesorado, pero bueno, me parece que nosotros los que tuvimos todas estas experiencias, volvimos a retomar, y cuando a mí me convocan en promotores de salud, y Julieta me dice, yo quiero psicólogos sociales, ¿no? Yo decía, qué maravilloso, habiendo pasado por otras experiencias dentro de la docencia, esto es maravilloso, y lo sigue siendo. Porque yo cuando ustedes hablaban pensaba en nuestros promotores, con distinta formación, esto que decía Pichón, ¿no? Mayor heterogeneidad, mayor aprendizaje, y cuando vos ves lo que leen, lo que estudian, lo que investigan, con distinta formación, pero donde hay un concepto ideológico, ¿sí? Que es vertebral, ¿no? En esto. Y bueno, y una concepción donde está el otro como un ser importante. Entonces vos los esperás hasta que ellos lleguen. A veces nos reímos de cómo fueron cambiando, ¿no? Y las cosas que van haciendo. Es impresionante para los que... es como Julieta siempre me decía, es de los trabajos que tuve, es como el mejor. Porque vos ves ahí este tema de la apropiación de la realidad para transformarla y transformarse. Maravilloso. Maravillosa Julieta. Qué bueno esto que cuentan, porque estaba bueno también contar los aportes de la educación para la salud, ¿no? Y los de Julieta y Jaime, a propósito de DUPAS, que viene de ahí, ¿no? De educación para la salud, creado justamente en el mismo contexto de educación para la educación popular. Y a propósito, feliz cumpleaños, profesora. Muchas gracias, muy amable. Mis 64, Bueno. que no son poca cosa. No, hoy me hicieron volver a los años maravillosos de mi adolescencia, ¿no? Qué bueno, qué bueno. En honor al tiempo y como para empezar a cerrar, estaría bueno que si alguno o alguna se quedó con ganas de comentar algo, preguntar, hacer alguna pregunta problematizadora, diría Freire, comentar, agradecimiento, lo que sea, estaría bueno que lo haga ahora, porque si no seguimos hablando y comentando. Okay. A mí me pasó que yo estuve con la educación formal después, siempre trabajé en psicología social, pero cuando me convocan de DUPAS, ¿saben qué sentí? Al poco tiempo, apenas yo ya lo conocía a Nelson, De la educación formal. En la educación formal, pero era una experiencia bastante interesante. Pero me pasó que yo decía, qué suerte, esto sigue, ¿no? Aunque a ustedes les parezca mentira, porque uno seguir con la línea de la educación formal, y yo cuando vi lo que se hacía, la propuesta de promotores, y de la gente de DUPAS, ¿no? que valoro tanto, todo ese equipo, yo decía, esto sigue. Fue impresionante para mí ver el despliegue del laburo que se lleva adelante, que se sigue llevando adelante. Así que para mí
una alegría. Yo digo esto y después, de mi parte, le agradezco muchísimo a Silvia por la generosidad y todo lo que compartió, y a todos y todas las aquí presentes, pero pensando en Jaime, pensando en Julieta, pensaba en el valor que ellos le dieron a la palabra, a la escucha, fundamentalmente a la escucha, y al respeto por el otro, ¿no? Al respeto por él y la otra. Jaime vivía muy cerca de una de las sedes de la carrera y era común que sus estudiantes fueran a su casa a llevarle informes, trabajo, lo que sea. O sea, su casa era parte de la facultad y eso tenía que ver con el respeto hacia ese otro, ¿no? O sea que eso es Freire puro para mí. Freire Sí. puro. Y Julieta lo mismo, ¿no? Y Julieta, ¿no? Siempre el arte, ¿no? Mirá qué hermoso. Y hermosa la frase, amor que vuela y lleva, ¿no? Sí, hoy, perdón, Nelson, en ese sentido, hoy justo encontré algo que hace un tiempo escribí cuando falleció Jaime, hace un tiempazo, pero justamente eso pensaba en él también, que si la educación popular no tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con el espacio de darle también a otras generaciones, el tiempo dedicado para escuchar. Tenía notado eso, cuántos cafecitos compartidos enfrente de Dupas, y no, digo, no es una necesidad de él, o sea, no era una necesidad de él, es como algo en relación, bueno, con darle jerarquía a las otras personas, ¿no? Que pienso que eso es muy, sí, muy propio de la educación popular, muy, muy propio de eso. Pero como, bueno, como decían antes, como decía Juan, eso llevado a la práctica. O Totalmente. sea, tanto Jaime como Juli, todo lo Totalmente. teórico llevado a la práctica, a lo concreto, y no solo en el trabajo en las producciones hermosas, sino también en los vínculos Claro, vínculos claro. personales y profesionales. Yo me tengo que despedir, les dejo un Sí, beso creo que grande. todos y todas. Compartiendo. Compartí una imagen de Julieta que creo que es la que le hubiese gustado con la que nos quedemos, que es ella feliz y bailando. Así Sí, que, sí. muchísimas Gracias. gracias, mucho. Silvia. Gracias por la invitación. Muchas Por gracias, favor. Silvia. Gracias, Muchas gracias por Silvia. compartir este espacio. Muchas gracias. Hermoso, gracias a la cátedra, muy hermoso más porque quiero rescatar esto, que el encuentro entre la cátedra y Edupas para nosotros es algo muy importante, y el tejido con el programa de alfabetización también, porque esos relatos, la verdad que no los teníamos, no sé, Gaby, Nels, no los teníamos, y bueno, es un año para nosotros muy fuerte porque hace poco que se fue Juli. Traerlo a Jaime de nuevo, por eso estamos todos los edupas acá, muy emocionados y movilizados, Silvia incluida. Así que les queremos agradecer mucho porque es parte de las ceremonias que todavía no pudimos empezar a hacer, de despedida y reconocimiento y duelo, ¿no? Así que muchas gracias. Un abrazo para todas y todos. Bueno, muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chau, chau. Gracias.